Hey amigo o amiga, ¿qué tal estás? Un nuevo episodio de mi canal de YouTube, concretamente de la lista de reproducción de cómo hacerte inolvidable. Cómo hacerte inolvidable haciendo presentaciones, hablando en público y bueno, pues cómo podemos llegar a impactar. Cómo podemos llegar a impactar, bueno, pues con nuestro mensaje, ¿no? Con nuestra comunicación a nuestros clientes, a nuestro público, a nuestra audiencia. Ya habrás podido ver dos vídeos anteriores que te recomiendo que lo veas, esos 4 elementos claves para enamorar a la mente de tu público. El anterior que vimos, que eran los 7 segundos para impactar a tu audiencia, para llamar la atención, y hoy concretamente te traigo además un elemento muy curioso que seguramente en muchas formaciones, en muchas capacitaciones que has podido vivir con Juan Carlos ya has estado y has podido conocer, bueno, pues las pizarras, los rotafolios que normalmente utilizo, y hoy he querido también que me acompañe en este espacio para ti mi gran amiga la pizarra. Vamos a hablar de algo que estoy seguro que te va a sonar. Te va a sonar porque en la mayoría de los casos, yo diría que un 95% de las personas que están ahí fuera, bueno, pues tienen este problema a la hora de hacer presentaciones, a la hora de comunicarse, a la hora de trasladar un mensaje de forma adecuada para impactar de forma adecuada al público y a esa audiencia que tenemos enfrente. ¿Cuál es ese problema? Pues mira a ver si te suena esta palabra. Mira a ver si te suena esta palabra. ¿Te suena? Glosofobia. O mejor dicho, podemos decir que es el miedo a hablar en público. Está demostrado que la mayoría de las personas que están ahí fuera se pueden poner a bailar, se pueden poner muchas veces a cantar, pero cuando tienen que trasladar un mensaje, cuando tienen que realmente hablar ante su público, algo les pasa. Empieza el corazón a latirles más rápido, empiezan a sudarles las manos, empiezan a ponerse nerviosos e incluso en muchas personas empiezan a somatizar. Empiezan incluso el día anterior o incluso la mañana o antes de comenzar ese evento, empiezan a ponerse malos. ¿Te suena? Bueno, pues eso es lo que llamamos glosofobia, ese terror, ese miedo escénico, ese miedo a hablar en público. Está claro que si realmente hoy quieres impactar, si hoy realmente quieres hacer que tus presentaciones hagan wow, tenemos que trabajar esto, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar en este vídeo, así que estate muy atento, porque voy a darte esas claves que Juan Carlos y sobre todo en la Escuela Internacional de Neurotrainers trabajamos para que nuestros certificados, para que nuestros neurotrainers cuando salgan ahí al escenario, bueno, pues no les ocurra esto y no solamente salgan a tope, sino que además realmente disfruten de lo que realmente ellos son unos auténticos crack. Te voy a decir algo que te va ya desde el primer momento a tranquilizar en este vídeo. No tienes ningún problema, no tienes ninguna tara. Muchas de las personas que vienen a mis eventos de la Escuela Internacional de Neurotrainers para certificarse internacionalmente, para hablar en público y ser auténticos speakers o conferencistas de alto rendimiento, consideran que el problema es suyo. No, es un problema que podemos decir que es un problema psicoevolutivo del ser humano. Porque realmente, ¿qué hay detrás del miedo a hablar en público? Bueno, pues detrás del miedo a hablar en público, realmente lo que es el miedo a hablar en público es un atajo. Hay otros dos miedos que están escondidos. Vamos a ver qué miedos son esos. Vamos a ver cuáles son esos dos miedos que hay realmente detrás de, bueno, pues de ese miedo que normalmente decimos que es miedo a hablar en público, pero que realmente es un atajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El primero es miedo a no ser amado. Miedo a no ser amado, a no ser querido. Y otro de los miedos fundamentales que vamos a encontrar detrás es miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amado y miedo a no ser suficiente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso que normalmente se da ahí cuando vas a salir al escenario? Date cuenta que normalmente el miedo no se produce cuando estás en el escenario, se va a producir, muchas veces se produce ya, pero se produce
anteriormente, es decir, el día antes, incluso semanas antes o meses antes, cuando te han dicho que sí a ese evento, a que seguramente te ha pasado. ¿Por qué? Porque tú estás creando algo. Estás creando aquí algo dentro de ti que realmente en muchos casos no es real. Es decir, empiezas a creer que, bueno, pues que te va a salir mal, que te van a empezar a preguntar, qué dirán esas personas, serás lo suficiente para lo que ellos aspiran a encontrar, te querrán, serás amado ante esa audiencia, y empiezas a hacerte, bueno, pues esas películas que muchos de nosotros nos hacemos, y que después lo que va a suceder es que te vas a limitar, porque estás creando una realidad que en la mayoría de los casos no es, vamos, en la mayoría de los casos no es real, porque no está sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya estás en el evento? Pues sucede lo mismo. En la mayoría de los casos, cuando tú estás en el evento, tú estás segundos adelantando esa situación, es decir, tú estás hablando de ese expertise, de eso que tú dominas, y tú ya está tu mente pensando, ¿y si me preguntan? ¿Y si ahora me equivoco? ¿Y si ahora tartamudeo? ¿Y si ahora...? Es decir, estás adelantando y estás creando esa realidad. Normalmente el ser humano considera, estamos en niveles, cuando entramos a una audiencia, cuando entramos a dar pues una exposición, normalmente entramos, sobre todo si el público no es conocido, de dos formas. Entramos en modo huida o en modo lucha, ¿de acuerdo? Porque normalmente no estás ahí, no conoces a esas personas, y por lo tanto se va a generar una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero transmitirte con esto es que no eres tú, no es una cuestión de que tengas tú un problema, no es una cuestión de tara, es algo que es en la mayoría de los casos innato en el ser humano. La cuestión es qué hacemos en base a esa situación. Lo primero es aceptarlo, es aceptar que en la mayoría de los casos vamos a tener miedo, pero no pasa nada. No pasa nada si sabes cómo controlarlo. Tenemos que saber diferenciar miedo y respeto. Los grandes referentes de la plataforma de hablar en público, te puedo garantizar que también tienen esas mariposas, esas moscas que tú también conoces en la zona del estómago, pero no es una cuestión, en la mayoría de los casos, de miedo, es una cuestión de respeto. Cuando tú no tengas esas mariposas, esas mosquitas ahí dando en el estómago, hay un problema grave. Has faltado, ya no tienes el suficiente respeto a esa audiencia, pasas de todo, y eso no quiero que llegue a suceder. Lo que sí que tienes que tener es respeto, pero no miedo, pero también tienes que entender que el miedo lo tienes que aceptar porque va a estar. Ahora, una vez que tú tienes aceptado y sabes que el miedo está ahí, que no es un problema tuyo, vamos a ver qué hacemos. Bueno, lo primero, tomar conciencia. Toma conciencia de dónde viene el miedo. ¿El miedo qué es? Es una emoción, ¿no? El miedo es una emoción que se va a producir normalmente, puede producirse también en la parte primitiva, cuando realmente es un miedo donde está tu supervivencia en juego, pero normalmente, la mayoría de los casos, el miedo va a venir del límbico, del cerebro límbico, ¿de acuerdo? Es una emoción, ¿vale? ¿De dónde viene esa emoción? Bueno, pues tu emoción, en este caso el miedo, en ese caso el miedo va a venir de una cosa que se llama pensamiento. Va a venir de una cosa que se llama pensamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tú tienes que hacer es determinar qué estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que te está llevando a tener ese miedo? Tú no tienes miedo porque sí, es porque hay algo cognitivo, hay algo dentro de tu mente que te produce ese miedo, que después se va a transmitir pues a tu corazón, que se va a transmitir a tu cuerpo, y que después también va a generar la vibración y la energía que va a frenar para que esa audiencia tenga la confianza suficiente de estar contigo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el pensamiento, en gran medida, el que está creando esa emoción. Toma conciencia de él. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás teniendo en tu mente para tener ese miedo que te está llevando a ser tú un profesional, un experto en ese tema, y que tengas incluso miedo? No hay explicación, es decir, el crack eres tú. El crack eres tú, y en cambio tienes miedo a esa audiencia. Ojo, ¿qué tienes de pensamiento?
¿vale? Una vez que tú has tomado conciencia, vale, yo tengo este pensamiento, esto que me está machacando, este pensamiento, lo que tienes que hacer es, por todos los medios, tomar conciencia y cómo poder transformarlo. Es decir, lo que yo quiero hacer con esto es que tú te conviertas en el líder, que no sea tu programa automático el que domine esa situación, ¿entiendes? Si yo tomo conciencia del pensamiento, lo puedo alterar. ¿Es real esto que estoy pensando? Y te darás cuenta que lo primero, que no es real, porque es creado, lo está creando. Por lo tanto, ya ahí la intensidad es totalmente distinta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primer paso, toma conciencia de qué está pasando en la parte cognitiva, aquí, el pensamiento, que es lo que está generando esa emoción. Una vez que tú tienes eso identificado, una vez que tú tienes eso consciente, ya lo has hecho tú consciente, el segundo paso es cómo transformo eso, ¿vale? Empieza a trabajar de esto desde la programación neurolingüística, se utiliza muchísimo, es decir, cambia las submodalidades, es decir, si yo lo estoy viendo en blanco y negro, toma conciencia de cómo estás viendo ese pensamiento. Si lo estás viendo en blanco y negro, puedes transformarlo en color, dalo color. Si te estás viendo en una fisiología concreta, cambia esa fisiología. Si te estás oyendo en un tono de voz bajito, sube ese tono de voz, es decir, cambia esas submodalidades que estás viendo aquí dentro, ¿de acuerdo? Y verás cómo empieza a cambiar la emoción, ¿de acuerdo? Otro de los pasos fundamentales que tienes que trabajar es la fisiología. Párate por un momento y toma conciencia y lo verás, que en la mayoría de los casos que has tenido esa glosofobia, ese miedo a hablar en público, siempre tenías una fisiología no adecuada. Toma conciencia de qué fisiología es la mejor para salir ahí y convertirte en el auténtico crack, en el auténtico número uno. Yo no puedo salir así, o atemorizado, o mirando para abajo, o hablando bajito, que casi no se me oiga al público, porque eso, neurológicamente, esa fisiología, esos tonos de voz, tienen unas asociaciones con unos estados anímicos. Yo no puedo estar o no puedo salir al escenario, por ejemplo, si salgo con una sonrisa y salgo con un tono de voz, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos y cuántos de vosotros queréis que esto sea fascinante? Yo no puedo tener miedo. ¿Por qué? Porque no está asociado el miedo a ese comportamiento, a esa fisiología, a ese tono de voz. En cambio, si yo salgo hablando como puede ser el miedo, que es con el mentón hacia abajo, cerrado un poco mi cuerpo hacia adentro y con un tono de voz, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar es muy diferente, ¿de acuerdo? Otra de las cosas importantes, ya llevamos dos, la importancia de tomar conciencia, mejor dicho, llevamos tres. La primera, toma de conciencia cognitiva, ¿qué está pasando aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a apuntarlas. Bueno, voy a poneros las claves, os estoy poniendo las claves, pero recordar que el primer paso es la aceptación. No pasa nada, ¿tienes miedo? Ok, vale, no vamos a decir ahora, ¡ay, el miedo, qué malo es, qué tal! No, el miedo es algo normal, lo vamos a tener la mayoría de las personas, yo lo he tenido y los grandes lo han tenido. No pasa nada, no es problema tuyo. Y a partir de ahí vamos a trabajar esas claves. Primera clave, el primero, toma conciencia, ¿de qué? Del pensamiento que tienes en la cabeza, porque es el pensamiento el que está creando esa emoción, ese miedo, esa ansiedad, ¿entiendes? Una vez que tú hayas tomado conciencia de este pensamiento, lo que vamos a hacer, el segundo paso, que hemos dicho, el segundo paso es cómo transformar esas submodalidades de ese pensamiento, de lo que estás creando ahí. Es decir, si yo el pensamiento lo estoy viendo en blanco y negro toda la película, lo pongo a color o distinto. Es decir, si lo estoy viendo en color, cámbialo a blanco y negro, porque muchas veces tenemos, los que nos dedicamos al mundo de la programación en lingüística, muchas veces explicamos a la gente que están en nuestros eventos que tenemos paradigmas o pensamientos que muchas veces nos limitan, porque muchas veces creemos que el blanco y negro es negativo, ¿no? A lo mejor tenerlo en blanco y negro, esa imagen, me proporciona un estado distinto, un estado más positivo. Eso lo tienes que comprobar, pero eso lo compruebas pensando, tomando conciencia del pensamiento. Y ahora, ¿cómo lo estoy viendo? En color, cámbialo a negro, a blanco y negro. ¿Lo estoy viendo en blanco y negro? Cámbialo a color. Estoy oyendo tonos de voz altos del público hacia mí, bájales, ponles en silencio. Estoy viendo caras feas hacia mí de esas personas, ponles una sonrisa, pon una música, si estás viendo que está todo en silencio, pon una música que te guste, que te tranquilice. Es decir, modifica
el pensamiento, para que este pensamiento modifique el estado de ánimo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con sus modalidades. Siguiente paso que hemos dicho. El siguiente paso es la fisiología. ¿De acuerdo? La fisiología, es decir, utiliza una fisiología de ganador, utiliza una fisiología que te dé poder, una fisiología que te empodere. ¿De acuerdo? Cuarto paso, algo muy importante, un paso muy importante, que es la respiración. ¿De acuerdo? La respiración es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Normalmente cuando estás con miedo a hablar en público, cuando estás a punto de salir ahí a hacer una presentación, que tienes que reunirte, que tienes que hacer una entrevista, que tienes que hacer un seminario y tienes ese miedo atroz, es porque estás respirando, toma conciencia de aquí, normalmente es torácico y empiezas a hiperventilar. Empieza a respirar diafragmáticamente, porque de igual manera que antes decíamos que la fisiología tiene unas conexiones neurológicas que nos lleva a unos estados, lo mismo pasa con la respiración. Te puedo garantizar que cuando realmente estás con un miedo real, donde está corriendo peligro realmente tu vida, no estás con una respiración diafragmática, estás con una respiración torácica. Por lo tanto, tú le estás mandando un mensaje con la respiración diafragmática, le estás mandando un mensaje al cerebro de que realmente no hay miedo real, un miedo que corra peligro tu vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, respira diafragmáticamente porque estás demostrando a tu cerebro que el miedo es totalmente ficticio. Respira tranquilamente. Inspira por la nariz, haz que tu vientre aumente y suéltalo por la boca, ¿vale? Inhala, mira mi vientre, exhala. ¿De acuerdo? La respiración es fundamental, muy importante. Y otro regalo que te voy a hacer, otro regalito que te voy a hacer, que es, vamos a coger el negro en esta ocasión, es el 5, bebe agua. Bebe agua. ¿Y por qué tienes que beber agua? Bueno, lo primero, porque si tienes miedo a hablar en público y tienes pánico, te puedo garantizar que tu boca se va a secar y eso se va a notar, ¿vale? Se seca tu boca, empiezas a ponerte eso, te pone más nervioso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vas a estar hidratado, vas a tener los labios hidratados, tu garganta no va a sufrir tanto y además, volvemos a lo de antes, tu cerebro, tu mente, entre comillas, está siendo engañada. ¿Por qué? Porque si yo estoy bebiendo agua, volvemos a lo de antes. Yo no me voy a poner a beber agua si viene un peligro real, si viene un león, yo no me pongo a beber agua. Mi cerebro primitivo me hace correr y me hace echar a correr y no me deja beber ese agua. Pero si yo estoy bebiendo un vaso tranquilito, con esa respiración diafragmática, ¿qué le estás lanzando al primitivo? ¿Qué le estás lanzando a tu cerebro? Le estás diciendo, tranquilo, que no pasa nada. Estás bebiendo agua tranquilo, así que no hay un miedo que esté haciéndote correr peligro, bueno, pues tu vida, tu supervivencia, ¿no? Por lo tanto, son pasos que te van a ayudar en muchísimos más, pero con estos pasos, solamente con estos pasos que empieces a trabajar, te puedo garantizar que tus presentaciones, tu forma de hablar, tu forma de cómo te vas a sentir, porque esto repetido en el tiempo genera el hábito y después vas a encontrarte mucho mejor a la hora de salir ahí fuera, hacer que tus presentaciones sean impactantes, a la hora de hacer presentaciones en tus reuniones, en tus seminarios, en tus presentaciones a tus equipos, vas a empezar a marcar la diferencia. Vamos a repetirlas, ¿vale? Esos 5 pasos. Primero, pensamiento, toma conciencia cognitiva de qué está sucediendo aquí, transforma ese pensamiento, cambia las submodalidades, es decir, transforma todo ese pensamiento, cámbiale de color, cámbiale de volumen, cámbiale de sonido, cambia de altura, cambia de estatura, todo lo que puedas para cambiar este pensamiento. Siguiente, la fisiología, transforma tu fisiología, identifica primero, y volvemos a hacer con esto, convertirnos en líderes, conviértete, identifica en esa fisiología que te da poder, que te da un poder inmenso para salir ahí y comerte el mundo. Después, respiración. Respiración diafragmática para darte esa tranquilidad, para demostrar a tu cerebro, no hay peligro, no hay miedo, todo es mentira lo que me estás creando ahí. No te estás dando cuenta de que si estoy respirando diafragmáticamente es porque ahí fuera no hay un peligro. Y por último, apóyalo con
beber agua. Con estos consejos te puedo garantizar que vas a marcar una diferencia. Después puedes hacer anclajes, como hacerte tus rituales, por ejemplo, de afirmaciones, de declaraciones, que te van a ayudar. Claro que sí, hay un montón de cosas y que seguramente si nos sigues y algo más, si eres parte de la Escuela Internacional de Neurotrainers, pues vas a conocer. Así que, amigo o amiga, espero de verdad, espero que te haya gustado. Lo único que te pido para que siga motivado, para que siga con ganas contigo, es que, bueno, pues que nos sigas, que si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, bueno, pues que lo hagas. Te vamos a dejar aquí un botoncito con mi rostro para que te puedas suscribir a nuestro canal. También te vamos a dejar otro vídeo en este caso de nuestra lista de reproducción de cómo hacerte inolvidable, para que puedas seguir consumiendo estos vídeos donde estamos dando contenido constante para convertirte en un auténtico crack aquí, en este caso en el escenario, con cómo hacerte inolvidable. Y lo único que te pido también es, por favor, compártelo en las redes sociales, porque seguramente te lo van a agradecer tus equipos, lo va a agradecer tu gente y te lo voy a agradecer yo, como es lógico y normal. Así que sin más me despido, no lo olvides nunca. Sin acción no existe nada. Contigo ha estado Juan Carlos Castro. Estate muy atento al siguiente vídeo, a tu bandeja de entrada, si ya estás suscrito a tu canal de YouTube, y nos vemos. Ha sido todo un placer.